Hola y bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la catalogación bibliográfica, el objetivo de la catalogación y también los dos tipos de catalogación que existen. Primero que nada tenemos que saber en qué consiste la catalogación. La catalogación comienza con la descripción de cada documento y concluye con la confección de un catálogo, ya sea en formato de papel o automatizado, y que constituye un índice ordenado de la información que contiene la biblioteca. El principal objetivo de la catalogación es describir todas las particularidades de una obra, dar a conocer los autores, traductores, compiladores, prologuistas y demás colaboradores que participan en las obras incluidas en una colección. Además, tienen que informar de las materias tratadas en los documentos escritos. La catalogación bibliográfica se divide en dos. Una es la catalogación descriptiva y otra es la catalogación temática. Muy bien, primero que nada vamos a hablar sobre la catalogación descriptiva, la cual es el proceso mediante el catalogador prepara las fichas que permiten al usuario encontrar un documento cuyo autor, título o tema conozca, conocer lo que tiene en la biblioteca, orientar a la sección de un documento a consultar dependiendo de su edición, idioma y naturaleza literaria. La catalogación descriptiva requiere herramientas que facilitan al bibliotecario catalogador la sistematización de la información para presentar al usuario los datos de una obra de manera estandarizada, con lo cual, sin importar de qué biblioteca se consulte un catálogo, la información bibliográfica tendrá la misma presentación, que es la que se muestra en este ejemplo. Para realizar la catalogación descriptiva, el catalogador debe utilizar códigos de catalogación, los cuales consisten en un conjunto de reglas y principios básicos. El Código Internacional reconocido actualmente se denomina Reglas de Catalogación Angloamericanas en su segunda edición, que es el más utilizado en todas las bibliotecas mexicanas. Dependiendo del tamaño y objetivo de la biblioteca, el catalogador deberá establecer como política a qué nivel va a utilizar la regla de catalogación angloamericana, ya que éstas permiten procesar la información en 3 niveles de descripción. El primer nivel se recomienda para las bibliotecas públicas y escolares de nivel básico. El segundo nivel para bibliotecas generales de acervos mayores a 30.000 títulos, mientras que el tercer nivel lo utilizan bibliotecas que necesitan aplicar elementos adicionales como las bibliotecas especializadas. Lo anterior significa que dependiendo del tipo de biblioteca, la catalogación deberá ser más o menos detallada, incluyendo no información que pueda ser útil a los usuarios. Para las bibliotecas escolares de nivel medio superior y universitaria se recomienda utilizar la catalogación de segundo nivel. La catalogación descriptiva consta a su vez de 2 etapas. La primera etapa consiste en describir consistentemente los datos de la obra y la segunda etapa establecer quién o quiénes son los autores. En la primera etapa se estructura la información descriptiva agrupada en los 8 puntos de información o áreas bibliográficas de la catalogación descriptiva. Para ello se aplica la primera parte de las reglas de catalogación angloamericanas, y la información se toma de las partes físicas de las publicaciones como se indica en el cuadro siguiente. Como se aprecia, la mayoría de los datos que se requieren para catalogar un libro se obtienen de la portada, pero no debemos confundirnos con la cubierta o tapa, que es la hoja que normalmente va detrás de la guarda, hoja en blanco, o de la anteportada, que es la hoja en la que aparece el título. De la portada se extrae la información del autor, título, editorial, dibujantes, traductores, etc. La contraportada contiene el resto de los datos, que vienen los datos sobre la colección, el título original, la edición, el ISBN, depósito legal, etc. La catalogación descriptiva se complementa por una puntuación específica determinada para que la presentación estandarizada de la información, que también especifican las reglas de catalogación angloamericana.
la segunda etapa vamos a estructurar el asiento, que describe el autor o autores de la obra responsables del contenido intelectual del material, pudiendo tratarse de autores personales, de un autor institucional, denominado corporativo o de una conferencia o congreso, así como lo podemos ver en este ejemplo. Para establecer el asiento también se aplica la segunda parte de las reglas de catalogación angloamericanas, que facilitan la construcción del mismo en forma normalizada. La información se puede tomar tanto de las publicaciones en proceso como de cualquier otro punto de acceso, como es el catálogo de autoridad o una enciclopedia, un sitio web, etc. La información bibliográfica de los materiales se presenta en una ficha como la que ejemplificamos a continuación. Los programas de cómputo especializados para bibliotecas permiten capturar y representar la información conforme a los estándares de las reglas de catalogación angloamericanas y están diseñados en un lenguaje especializado con fines bibliográficos. Este lenguaje también facilita el intercambio entre las entidades bibliográficas, pero también permite hacer conversiones de datos cuando se migra de un software a otro, sin tener que recapturar la información. Otra ventaja de los catálogos electrónicos es que usuarios y bibliotecarios pueden hacer archivos electrónicos para llevar o enviar por correo electrónico, con información de los catálogos, ya sea para elaborar bibliografías o para consultar los datos posteriormente. Bien, como ya hablamos de la catalogación descriptiva, es hora de hablar de la catalogación temática, la cual es parte del proceso técnico mayor, mediante la cual el catalogador asigna uno o varios encabezamientos de material documento en proceso, que representa los temas o asuntos de que trata el mismo. Los objetivos de la catalogación temática son poder identificar en el catálogo las obras que traten sobre la misma temática, es decir, reunir bajo un mismo encabezado todos los materiales sobre una materia. Acomodar en la estantería el material de acuerdo al tema principal de que trata. Todos los materiales, sea cual sea su forma de presentación, tratan de uno o varios temas de información, que constituyen elementos de búsqueda de información. Para ello se utilizan palabras o grupos de palabras denominadas descriptores, que deben representar sin ambigüedad la noción o nociones contenidas en un documento. Lo más indicado es acudir a los términos ya normalizados, que se presentan en los denominados tesauros, para evitar la elaboración de listas sin criterio, para que no dispersen o dificulten la recuperación de la información temática. Un tesauro es una lista estructura de palabras o frases, denominadas descriptores o encabezamientos de materia, que son los términos propios de un ámbito académico determinado, entre los cuales se establece una serie de relaciones jerárquicas y asociativas, además de la presentación alfabética, muy apropiada para una biblioteca escolar. Ofrecen una representación gráfica de las relaciones entre los descriptores. Uno de los tesauros más utilizados para bibliotecas escolares y que además es muy fácil de adquirirlo en México es la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas Santa Fe de Bogotá. Para determinar el o los temas, el catalogador debe consultar diversos puntos de acceso de la obra en cuestión, como son el título, el prefacio, la introducción, la tabla de contenido o alguna parte de la obra, y en caso de no poder determinar el tema, se debe consultar a un especialista o recurrir a otros catálogos bibliográficos. Algunos principios que deben tomarse en cuenta para asignar los descriptores son: usarse en el idioma de la comunidad de usuarios de la biblioteca, asignar el término más común o de uso corriente para los usuarios de la biblioteca, por ejemplo en una biblioteca escolar, preferir el tema insectos al de entomología, que es el que sí se utilizaría en una biblioteca especializada. Utilizar encabezamientos específicos que describan en la forma más precisa y directa el contenido de una materia bajo la cual dicho tema podría ser localizado. Deben ser uniformes, es decir, donde cada tema específico esté representado por un único encabezamiento de materia. En caso de términos sinónimos, se escogerá uno de ellos, que se utilizará siempre para describir la misma temática.
Consistencia, es decir, cuidar el orden y la sintaxis de la puntuación. Existen diferentes tipos de encabezamiento que podemos utilizar para orientar al usuario en la biblioteca, mismos que deben establecerse en el manual de organización y política de catalogación de cada biblioteca. El primero son los generales, que abarcan todo el contenido de la obra. Analíticos, que describen la parte de la obra. Asuntos, es el tema que se refiere a la obra. Forma, por la presentación física de la obra. Conci, lugar, por el lugar geográfico de que trata la obra. Y onomásticos, por el autor de la obra. Por otro lado, de acuerdo a la construcción gramatical que se utilice, el formato de los descriptores puede ser sustantivo, con un solo sustantivo, sustantivo y adjetivo, sustantivo y preposición, dos sustantivos unidos por una preposición, palabras unidas por una conjunción, uso de la coma para inversión de los conceptos y paréntesis para aclaración. En ocasiones es necesario utilizar subencabezamientos de materia que sirven para ampliar o fijar la idea del encabezamiento. Los subencabezamientos pueden ser por asunto, para dividir aspectos generales en otros más específicos, por la forma, geográficos y cronológicos o por periodos. Los descriptores se representan visualmente en las fichas bibliográficas en la sección denominada Registro, que es la segunda parte de la ficha, y en los catálogos en línea los temas aparecen en las líneas finales con los temas Subject o por el número de etiqueta Mark. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, el trabajo del catalogador debe ser muy preciso, debido a que no puede confundir un libro con otro. Por ello es necesario seguir todas las normas estandarizadas para identificarlos plenamente, y para esto requiere primeramente identificar sus partes y los elementos más importantes para registrarlo correctamente, para que el usuario obtenga fácilmente la información que va a requerir. Bueno, por mi parte es todo. Espero que el video se les haya hecho interesante. Si desean agregar algún comentario, pueden agregarlo en la caja de comentarios. Muchas gracias.